Escribo esto porque el silencio se volvió demasiado pesado y porque la memoria insiste en pudrirse si no se le da forma. Soy Don Ramón, o lo que queda de él, y estas palabras son lo único que todavía obedece. La vecindad ya no existe como antes. El patio es un hueco oscuro, húmedo, lleno de sombras que no corresponden a nada vivo. Las paredes siguen ahí, descarapeladas, manchadas, pero algo las volvió ajenas, como si nunca hubieran sido hogar. El aire es frío incluso al mediodía y huele a polvo viejo, a óxido y a algo dulce que no debería estar ahí. El chavo sigue conmigo. No diré cómo me mira ni qué expresión carga, porque ya no hay expresiones que describan lo que somos. Solo diré que respira, y que eso es suficiente para saber que aún no estamos completamente perdidos. Somos los únicos que se mueven en este lugar. Los demás ya no forman parte del tiempo. Sus ausencias pesan más que cualquier presencia. Todo comenzó en una temporada que antes significaba luces, ruido y promesas baratas. Diciembre llegó con un cielo gris y una sensación extraña, como si la noche hubiera decidido adelantarse para siempre. La vecindad estaba en calma, una calma forzada, tensa, como cuando uno sabe que algo va a romperse pero no sabe cuándo. Yo me encontraba cansado, con esa fatiga que no se quita durmiendo. El chavo rondaba cerca, más callado de lo normal, con los ojos atentos a cualquier sonido. Las primeras señales fueron simples. Huellas en el patio al amanecer, grandes, profundas, imposibles de ignorar. No parecían de hombre ni de animal. Parecían de algo que arrastraba peso y decisión. Después apareció el sonido, no campanas alegres ni risas, sino un arrastre constante, como cadenas rozando el suelo, mezclado con una respiración lenta y trabajosa que se escuchaba incluso cuando todo estaba quieto. Nadie quiso aceptar lo evidente. Yo tampoco lo hice al principio. La noche en que todo cambió, la oscuridad cayó de golpe. Las luces no fallaron. Simplemente dejaron de existir. El cielo se volvió una masa negra sin estrellas. Algo entró a la vecindad sin tocar la puerta, sin pedir permiso, como si siempre hubiera tenido derecho a estar ahí. No vi su rostro de inmediato, pero sentí su presencia como una presión en el pecho, como una mano invisible cerrándose alrededor del corazón. Cuando finalmente lo vi, entendí que no era una broma ni una mala interpretación. Era Santa Claus, o una versión retorcida de esa idea. Su cuerpo era enorme, desproporcionado, cubierto por un traje rojo oscuro, manchado, rígido como si estuviera pegado a la carne. La barba no era blanca. Era gris, apelmazada, llena de restos que no quise identificar. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, demasiado atentos, demasiado conscientes. No traía regalos. Traía un saco que se movía por dentro. No hubo celebración. No hubo milagros. Lo que ocurrió después fue rápido y brutal. Los cuerpos aparecieron sin vida, uno tras otro, como si la vecindad hubiera sido barrida por una fuerza que no dejaba errores. No describiré cómo murieron. Basta decir que no fue misericordioso. Los nombres dejaron de importar. Las risas antiguas se apagaron para siempre. El patio se llenó de manchas que el tiempo no borrará. El chavo y yo sobrevivimos por razones que aún no comprendo. Tal vez porque no teníamos nada que ofrecerle. Tal vez porque éramos testigos necesarios. Nos escondimos entre sombras, respirando apenas, sintiendo cómo esa cosa recorría cada rincón, inspeccionando, oliendo, recordándonos que podía volver cuando quisiera. El saco se arrastraba por el suelo dejando un rastro oscuro, espeso. Cuando se fue, no dejó alivio. Dejó una promesa. La vecindad quedó en silencio absoluto. Ni perros, ni pasos, ni viento. Solo nosotros dos, temblando, rodeados de muerte. El amanecer no trajo luz real, solo una claridad enfermiza que reveló la magnitud de lo ocurrido.
Comprendí entonces que no había autoridades, ni ayuda, ni salida sencilla. El mundo se había reducido a este patio maldito y a esa figura que regresaría. Desde ese día, vivimos esperando. Cada noche es más larga que la anterior. Cada sonido nos rompe los nervios. El chavo no se separa de mí, y yo no lo alejo, porque la soledad mata más rápido que el miedo. Hemos visto sombras moverse donde no hay nada. Hemos encontrado marcas nuevas en las paredes. Sabemos que Santa Claus sigue cerca, observando, preparando algo peor. Esta es solo la primera parte de lo que ocurrió. Lo que vino después fue más lento, más cruel. La vecindad se convirtió en una trampa, y nosotros en piezas gastadas de un juego que no entendemos. Y aunque aún respiramos, ya estamos condenados. El paso de los días dejó de tener sentido después de aquella noche. El tiempo se volvió una masa espesa que avanzaba a trompicones, a veces rápido, a veces detenido, como si también tuviera miedo de seguir. La vecindad ya no reaccionaba a la luz del sol. El cielo permanecía cubierto por nubes bajas y grises, y cuando amanecía, la claridad era débil, enferma, como si el mundo estuviera cansado de alumbrarse a sí mismo. Las sombras no se retiraban del todo. Se quedaban pegadas a las paredes, debajo de las escaleras, dentro de los cuartos vacíos. El chavo y yo recorríamos el patio con cuidado, midiendo cada paso. Donde antes había ruido, ahora solo quedaban restos. Objetos caídos, ropa abandonada, marcas profundas en el suelo. No tocábamos nada que no fuera necesario. Todo parecía contaminado por lo que había ocurrido. El aire seguía oliendo extraño, una mezcla de humedad, óxido y ese dulzor insoportable que anunciaba la muerte sin necesidad de verla. El hambre llegó pronto. No era un hambre normal, sino una sensación lenta que se extendía desde el estómago hasta la cabeza, nublando los pensamientos. Buscamos lo que quedó de las cocinas, de los cuartos, de los rincones olvidados. Comimos poco, solo lo suficiente para no caer. El chavo adelgazó rápido. Yo lo vi en sus brazos, en sus piernas, en la forma en que se movía con más esfuerzo cada día. Aún así, no se quejaba. Solo me miraba, esperando que yo supiera qué hacer, como si todavía creyera que yo podía arreglar algo. Las noches eran lo peor. Cuando el sol desaparecía, la vecindad parecía encogerse. Los pasillos se alargaban, las puertas crujían solas, y el silencio se rompía con sonidos lejanos que no venían de ningún lugar visible. A veces eran pasos pesados. Otras veces, un arrastre lento, constante, como el de algo demasiado grande para caminar erguido. El chavo se estremecía cada vez que eso ocurría, y yo sentía como el miedo me subía por la espalda hasta clavarse en la nuca. Comprendí entonces que Santa Claus no se había ido. Solo estaba esperando. No necesitaba apresurarse. La vecindad era suya. Nosotros éramos lo único que quedaba para consumir. Comenzaron los sueños. No eran iguales al dormir. Eran más reales, más nítidos. Soñaba con un taller enorme, oscuro, lleno de juguetes rotos que se movían solos, arrastrándose entre charcos negros. En el centro estaba él, cosiendo algo con manos torpes, como si estuviera armando nuevas formas a partir de restos humanos. Cada vez que despertaba, sentía el cuerpo pesado, como si algo me hubiera estado observando desde muy cerca. El chavo también empezó a cambiar. Sus movimientos se volvieron erráticos. A veces se quedaba quieto, mirando un punto fijo del patio, como si viera algo que yo no podía. Otras veces se tapaba los oídos sin que hubiera ruido alguno. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, antiguo, impropio de un niño. Me di cuenta de que el miedo lo estaba moldeando por dentro, igual que a mí. Una noche, el sonido volvió más fuerte que nunca. El arrastre era claro, cercano. El suelo vibraba levemente con cada paso. No nos escondimos esta vez.
No porque fuéramos valientes, sino porque ya no quedaba energía para huir. Observé cómo la figura apareció al fondo del patio, recortada contra una oscuridad absoluta. El traje rojo parecía más oscuro que antes, casi negro en algunas partes. El saco se movía con violencia, como si algo intentara salir. Santa Claus recorrió la vecindad despacio, deteniéndose frente a cada puerta, como recordando lo que había hecho allí. Pasó cerca de nosotros, lo suficiente para sentir el frío que emanaba de su cuerpo. No nos tocó. No nos miró directamente. Fue peor que eso. Nos ignoró, como si supiera que ya le pertenecíamos. Después de esa noche, comenzaron las marcas en nosotros. No heridas visibles, sino algo más profundo. Me costaba recordar cosas simples. A veces olvidaba cuánto tiempo llevaba despierto. Otras veces no reconocía de inmediato mi propio reflejo en un vidrio roto. El chavo empezó a murmurar mientras dormía, sonidos sin forma, como si intentara repetir algo que alguien le había enseñado en sueños. La vecindad también cambió. Las paredes se agrietaron más, pero no por el paso del tiempo. Las grietas parecían seguir patrones, formas que recordaban símbolos torcidos. El patio se inclinaba ligeramente, como si todo el lugar se estuviera hundiendo en algo invisible. Entendí que no estábamos simplemente atrapados en un sitio maldito. Estábamos siendo transformados junto con él. Pensé en huir. La idea surgió débil, casi ridícula. La salida seguía ahí, pero cada vez que me acercaba, sentía una presión en el pecho, un miedo paralizante que me obligaba a retroceder. Era como si la vecindad no quisiera dejarnos ir, como si Santa Claus hubiera sellado el lugar con algo más fuerte que paredes. El chavo dejó de ser solo un niño asustado. Algo en él se endureció. Su mirada ya no buscaba consuelo. Buscaba respuestas. A veces lo encontraba parado en medio del patio, mirando al cielo, como esperando que algo descendiera. Yo sabía que, si Santa Claus regresaba de nuevo, no solo vendría a observar. Vendría a terminar lo que empezó. Y en el fondo, aunque me doliera admitirlo, comprendí que ese final ya estaba escrito. No para liberarnos, sino para convertirnos en parte permanente de esta pesadilla. La vecindad no sería recordada como un lugar de risas, sino como un altar silencioso. Y nosotros, los últimos en pie, estábamos cada vez más cerca de ser ofrendas. La noche siguiente sería decisiva. Yo lo sentía en los huesos, en la respiración pesada del chavo, en la forma en que el aire vibraba antes de apagarse por completo. Algo estaba a punto de ocurrir. Y cuando ocurriera, ya no habría espera, ni refugio, ni testigos externos. Solo nosotros, y aquello que nunca debió entrar por esa puerta. La última noche llegó sin aviso, como llegan las cosas que ya no necesitan anunciarse. El cielo se cerró por completo y la vecindad quedó sumida en una oscuridad más densa que todas las anteriores. No había estrellas, no había luna, no había siquiera la ilusión de una fuera. El aire estaba inmóvil, pesado, y cada respiración dolía, como si los pulmones se resistieran a seguir funcionando en un lugar que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El chavo estaba a mi lado. Ya no temblaba. Su quietud era peor que cualquier llanto. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el centro del patio, donde el suelo comenzaba a deformarse lentamente. Las grietas se ensanchaban solas, formando un círculo irregular, profundo, del que salía ese olor dulzón que nunca nos abandonó. Comprendí entonces que no se trataba de una visita más. Era el cierre. El punto final. El sonido regresó, más claro que nunca. El arrastre, las cadenas invisibles, la respiración profunda y satisfecha. Santa Claus emergió de la oscuridad como si hubiera estado ahí desde siempre. Su tamaño parecía mayor, su figura más torcida.
El traje rojo estaba rígido, endurecido por capas antiguas que ya no distinguían tela de carne. El saco colgaba abierto, y dentro no había juguetes, sino formas que se movían lentamente, como recordatorios de lo que había sido arrancado de este lugar. No sentí miedo. Sentí cansancio. Un agotamiento absoluto, como si cada célula de mi cuerpo entendiera que resistirse ya no tenía sentido. Aún así, avancé un paso. No para atacar ni para huir, sino porque algo dentro de mí se negaba a desaparecer sin dejar rastro. El chavo me siguió. No como un niño siguiendo a un adulto, sino como alguien que ya había cruzado un límite invisible. Santa Claus nos miró por primera vez. Sus ojos no tenían alegría ni furia. Tenían reconocimiento. Éramos lo último que faltaba para completar algo que llevaba mucho tiempo construyendo. El patio comenzó a hundirse lentamente, como si la vecindad estuviera siendo tragada desde sus cimientos. Las paredes se inclinaron, las escaleras crujieron, y los cuartos vacíos colapsaron hacia adentro, borrándose unos a otros. Sentí como el suelo cedía bajo mis pies. Caí de rodillas, no por debilidad, sino porque el cuerpo ya no respondía. El chavo permaneció de pie unos segundos más, observando todo con una calma que no le pertenecía. Entonces comprendí la verdad más cruel. No habíamos sobrevivido por azar. Habíamos sido guardados. Alimentados por el miedo, moldeados por la espera. Santa Claus avanzó. Cada paso resonaba como un golpe seco dentro de mi cabeza. Extendió una mano enorme, deformada, y tocó primero al chavo. No fue violento. Fue definitivo. El cuerpo del niño se estremeció y comenzó a cambiar, no hacia algo nuevo, sino hacia algo incompleto. Su forma se desdibujó, como si estuviera siendo borrado y reescrito al mismo tiempo. Yo quise moverme, quise gritar, quise hacer algo, pero ya no tenía voz ni fuerzas. Cuando me tocó a mí, sentí el frío atravesarme hasta los huesos. No era solo frío físico. Era la ausencia total de tiempo. Vi recuerdos romperse como vidrio. Vi la vecindad como fue, llena de ruido, de vida, de problemas pequeños. Todo se deshizo en una oscuridad espesa que me envolvió por completo. Morí ahí. Estoy seguro de eso. Sentí el corazón detenerse, la respiración apagarse, el cuerpo rendirse. Pero no fue el final. Desperté sin abrir los ojos. No tenía cuerpo como lo recordaba. No tenía peso ni forma definida. Aún así, era consciente. Estaba atrapado en algo estrecho, áspero, rodeado por otras presencias que no se movían. Comprendí que estaba dentro del saco. No como carne, sino como resto. Como idea. Como recuerdo condenado a repetirse. El chavo estaba ahí también. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia pequeña, fragmentada, que ya no era del todo niño ni del todo nada. No había palabras entre nosotros. No las necesitábamos. Compartíamos el mismo destino, el mismo encierro eterno. Santa Claus cerró el saco y lo cargó consigo. La vecindad terminó de hundirse. No quedó rastro del patio, ni de las paredes, ni de lo que alguna vez fue hogar. Todo fue absorbido por una oscuridad sin fondo, sellada para siempre. Ahora existo en un estado que no es vida ni muerte. Escucho el arrastre constante, el caminar interminable. Sé que Santa Claus sigue su camino, repitiendo el ciclo, buscando otros lugares, otras esperanzas fáciles. Nosotros vamos con él. No como víctimas visibles, sino como parte de su carga. Como prueba de que nadie se salva del todo. A veces, en este encierro sin tiempo, recuerdo mi nombre. Otras veces, solo queda la sensación de haber sido alguien. El chavo permanece cerca, reducido a una sombra de lo que fue, condenado a acompañarme en esta oscuridad que no se acaba. Esta historia termina aquí porque no hay más que contar. No hay rescate. No hay redención.
Solo un castigo prolongado, eterno, donde la muerte fue apenas el primer paso. Y mientras Santa Claus siga caminando, mientras su saco siga llenándose, nosotros seguiremos existiendo, atrapados, recordando una vecindad que ya no pertenece a ningún mundo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...